Señora juez, señoras jueces, la defensa quiere presentar objeción al ejercicio que se pretende realizar. Para nosotros el ejercicio de ayuda a memoria es sobre algo puntual, sobre una pregunta puntual. Literalmente se le ha subrayado al testigo con todo lo que involucra el resto de la información contenida en la declaración, desde la página 2 hasta la página 21, es decir, hay casi 20 páginas subrayadas, con mucha información que no es el objeto de hacerlo, y mucho menos en un redirecto que debe ser específico. Nosotros en lealtad y buena fe sabemos que la Fiscalía mencionó que va a tocar la declaración de la Fiscalía Auxiliar, pero si esto se permite tan amplio como declaración de la Fiscalía Auxiliar y simplemente vamos a leer 20 páginas, es lo mismo que meter el proceso de nuevo en un redirecto que debe ser muy puntual sobre la pregunta que se está haciendo. Así que por ello nosotros presentamos objeción al ejercicio que se va a realizar. Fiscal. Tres situaciones puntuales, señora presidenta. Lo primero es que debo indicar inicialmente que a la pregunta que le hicimos al testigo, él dice, la única manera de contestar es revisando mi declaración porque no lo recuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya la defensa, ustedes han tenido mediación con este testimonio y con otros testimonios que ya han ocurrido aquí frente a ustedes, particularmente el licenciado Sidney Citón hizo un ejercicio similar, subrayó que es la práctica, es parte del litigio, son las técnicas de interrogatorio. Y lo tercero, ustedes han estado aquí durante los 3 días que llevamos con este testigo y saben que ha sido prolífico el ejercicio y válido y legal que ha hecho el licenciado, y legal basado en la ley, del compañero Vallarino. Le ha preguntado sobre varios correos, que es su derecho, es parte del litigio, de las técnicas de interrogatorio. Lo que nosotros queremos plantear es que el señor testigo tenga la opción de refrescar memoria con el documento que él ha suscrito y que la defensa le ha presentado en más de 15 veces en el ejercicio de contrainterrogatorio. Muy bien, pero el ejercicio de refrescar memoria es sobre temas puntuales. Sé que usted hizo 2 preguntas que el testigo dijo no recordar. No sabemos el ejercicio en base a cuál va primero, cuál va después, si solamente es una. Lo importante es que lo que vaya a subrayar sea en torno para dar respuesta a ello. Y no puedo comprender que leyendo 20 páginas ahí le va a dar la respuesta, porque sería mucha información, sería subrayar lo puntual en cuanto a esas respuestas que usted quiere que él refresque para que le pueda dar la información al tribunal. Okay. Si necesita unos minutos, puede tomarlo. Okay. Salud.
Señora juez, se nos ha indicado que se le va a presentar extractos de las hojas 1086 y 1089. En la medida en que a eso se limite el ejercicio, no hay objeción por parte de la defensa. Gracias, señora presidenta. Señor juez, mire, quiero que ponga atención a lo que le voy a indicar. Son dos páginas que necesito que usted revise únicamente lo que está subrayado. Esta página 1086 y la página 1089. Son la 4 y la 7 de su declaración. Lo que está subrayado. Yo necesito que usted lo revise para usted. Estas dos no. La 4 y la 7, 286 y 289. Revise, lea para usted de manera comprensiva de esas dos páginas lo que está subrayado, que luego le voy a hacer unas preguntas.
Listo, fiscal. Listo. Serán estas dos. ¿Revisó las dos páginas? Estas dos y los subrayados. Ok, necesito que los verbalice ahí en la respuesta que le voy a plantear. Señor Gómez, luego de haber revisado los documentos que le he planteado para refrescar memoria, le pregunto, ¿cuántos documentos usted logró ubicar en su bandeja de entrada de Hotmail en la Fiscalía Auxiliar? No recuerdo exactamente cuántos. ¿Que haya logrado ubicar en su bandeja de Hotmail? De lo que usted me acaba de dar, ¿Es correcto? reconocidos y además aparecieron en mi computadora. Las reconocí y además estaban ubicados en mi computadora. Cuando usted reconoce esos dos documentos, ¿qué hace con ellos? Se sacó copia y se confirmó que efectivamente correspondían a lo que me enseñaba la Fiscalía y a lo que tenía yo en mi correo electrónico. ¿Concordaba lo que le mostró con lo que usted ubicó en su correo? Objeción sugerente. Anular. ¿Qué diferencias había entre el documento que le mostraron y el que usted ubicó en su correo? Objeción de nuevo sugerente y capciosa. Anular, reformule. ¿Cuál era el contenido de esos correos? Uno era sobre una comunicación que me hacía la compañera Balbina Herrera y el otro no lo revelo. Ok. Le pregunto, a pregunta de la defensa durante el corte interrogatorio, usted reconoció todos los documentos, pero hubo unos que indicó que no logró ubicar en su bandeja de entrada de correo de Hotmail. Le pregunto, ¿por qué no pudo ubicar esos correos en su bandeja de entrada? Porque ya le digo, fiscal, habían documentos que me presentaron y cuando hacíamos el ejercicio para verificarlo en mi correo electrónico, habían algunos, la gran mayoría los reconocía, habían algunos que estaban y otros que no, por la sencilla razón o que no lo almacené o sencillamente lo eliminé, pero habían varios documentos que sí coincidían con mi computadora. Señor Gómez, en respuesta a la defensa, usted indicó que Gustavo Pérez había manifestado que las tres personas que estaban en el edificio 150 respondían a Ricardo Martinelli. Al respecto le pregunto, explique en dónde se dio esa declaración. Objeción, señor juez, capciosa, confusa y además yo no pregunté eso en el contrainterrogatorio. Sí se preguntó. Sí, es el tema que también indicó que iba a ser redirecto. Conteste. ¿Me la repite, por favor? Explíquele al tribunal, señor Gómez, en dónde declaró eso el señor Gustavo Pérez. En la Objeción confusa, ya está el nombre del parte. No hay lugar porque le está contestando una pregunta que hizo la defensa para poder entender. Conteste. En el juzgado 16º, el señor Gustavo Pérez manifestó que tenía problemas con estos muchachos de la 150 que no estaban bajo su control y que ellos respondían directamente al presidente de la República. Muy bien, señor Gómez. A pregunta de la defensa, en varios documentos aparecían las siglas MD y usted hizo alusión a ello. Le pregunto,
¿A quién se refiere esas siglas? A mí, por supuesto. ¿Por qué? Esas son mis iniciales MD, y en las oficinas siempre, cuando se referían a mí, hablaban de MD. Los compañeros cuando escribían, por un problema de economía para escribir, hablaban de MD. Así que sin duda MD soy yo, en esos comunicados, en esos documentos que se han presentado. Señor Mitchell, en la Fiscalía Auxiliar, además de documentos en correo, ¿le brindaron a usted la oportunidad de escuchar audios? Sí. ¿Y usted reconoció el contenido? Lo reconocí y claro, conocí el contenido. En el ejercicio que hizo la defensa, también se le mostró un correo en el que aparecía la imagen de un dinosaurio. Usted dijo que eso se relacionaba con usted. ¿Por qué dijo usted que el dinosaurio se relaciona con usted? Porque en la campaña interna que se desarrolló en el partido, los compañeros que nos adversaban, como habíamos ya algunas personas de más de 65 años, más de 70 años, bueno, dije no, calificaron como dinosaurios, quizás con el propósito de dar a entender que ya estábamos desgastados, desfasados, porque incluso así lo daban a conocer en algunas discusiones, que nosotros no estábamos entendiendo los nuevos elementos de la política, que estábamos totalmente desfasados y que éramos unos dinosaurios. Se referían fundamentalmente al doctor Sánchez Cárdenas y a mí. Gracias. Señor Benz, a pregunta de la defensa, usted indicó que Juan Carlos Navarro sí había presentado querella. Usted le indicó eso. Le pregunto. Perdón. Usted le indicó al licenciado Vallarino, él le indicó si usted sabía si el señor Juan Carlos Navarro había constituido querella. Usted le indicó que sí. Le pregunto, ¿por qué el señor Juan Carlos Navarro ya no está en este proceso? Señora juez, su objeción no es parte de los temas indicados por parte de la Fiscalía. Al lugar, no contesto. Señor Doins, ¿por qué el señor Juan Carlos Navarro no está en este proceso? La objeción no es parte de los temas que indicó la Fiscalía. Así es, fiscal, el nombre de él no lo mencionó en el tema. Bien. A pregunta de la defensa, usted indicó que usted no era imparcial, un testigo imparcial. Le pregunto, ¿por qué usted manifestó eso? La objeción no indicó que era uno de los temas a tocar en el redirecto. Al lugar, no contesto. Bien, la defensa le puso al presente el correo de la ingeniera Balbina Herrera y usted indicó que si lo mantenía en su cuenta de correos, de ver esa declaración de la Fiscalía Auxiliar poder indicar si lo tenía en su cuenta. Le pregunto si ese fue uno de los correos que usted ubicó. La objeción, señor juez, yo no indicó que iba a hablar sobre Balbina Herrera. Así es, fiscal. Si indicamos que íbamos a hablar sobre los documentos mostrados en la Fiscalía Auxiliar, sí, pero... ¿Está considerando? Sí, Un momento. sí, los no reconocidos. Con calma. Llevando lo que es importante.
Muy bien, se mantiene la decisión de quien habla, toda vez que se está refiriendo a un correo de Balvin Herrera y el testigo en respuestas anteriores dijo que ese correo sí lo ubicó y ahora usted está hablando de no ubicar. Ok, gracias, señora presidenta. Y al tribunal. Señor Gómez, ¿en qué año se formó el Frente Pro Democracia? Debe haber sido en el 2011-2012. Usted le indicó a la defensa que se reunió con el señor Ricardo Martinelli y usted le indicó que no aceptaba responsabilidad. ¿Podría explicarle al tribunal, señor Gómez, por qué entonces el señor Martinelli quería un acuerdo con usted? Objeción conclusiva, señor gerente. Al lugar, reformule. Señor Gómez, ¿de quién fue la iniciativa de llegar a un acuerdo? Del señor Martinelli. ¿Por qué? Porque él quería, en el caso particular mío, que yo desistiera de la querella. Él deseaba que yo desistiera de la querella. Señor Gómez, usted indicó también que se reunió con el señor Ricardo Martinelli en el Renacer. Le pregunto, ¿por qué usted fue a ese centro penitenciario? El presidente Martinelli le solicitó a los querellantes, a través de uno de los querellantes, que él quería tener una reunión con una o dos personas que fuesen a conversar con él sobre algo que quería proponernos. Además dijo que no quería que fuera yo. Sin embargo, los querellantes dijeron, bueno, si no quiere a Michel, pues ese es el que tiene que ir. Y se me designó a mí y al licenciado David Cuevas en una ocasión. Nosotros fuimos y en ese momento el presidente Martinelli lo que proponía era que hiciéramos una carta al tribunal para los efectos de que se diera un periodo de tiempo de un mes, 2 meses, no recuerdo bien, para poder lograr entre él y los querellantes un acuerdo. Eso, cuando se presentó posteriormente al seno de todos los querellantes que estábamos involucrados en este tema, se decidió dejar las cosas como estaban, es decir, se rechazó la iniciativa del señor Martinelli. Gracias, señor Michel Gómez. Señora Presidenta, el Ministerio Público ha culminado con su examen de directo. ¿Defensa? Señor Gómez, de acuerdo a este último tema que usted acaba de tocar, entonces lo que el señor Martinelli le sugirió a usted fue básicamente tiempo para conversar, ¿es eso correcto? Objeción conclusiva. Ya contestó. No lugar contexto. En esa ocasión, pues le repito, eso fue en el Renacer. Hubo 2 reuniones, una en el Renacer y otra en el edificio donde el señor Martinelli tiene sus oficinas, que creo que es el edificio Oceanía. En esa primera ocasión, él lo que planteaba es que hiciéramos una carta al tribunal solicitando 2 meses para en ese periodo buscar y encontrar un acuerdo. Y la respuesta, cuando se reunió el pleno de los querellantes, fue negativa. Para concluir en un sí y un no, entonces lo que hizo el presidente fue solicitar un tiempo para que las partes conversaran sí o no. Repetitiva, señora juez. Al lugar. Señor Gómez, ¿quién lo acompañó a usted a esa reunión en Renacer? En una primera reunión fue el señor David Cuevas, el licenciado David Cuevas, y en una segunda reunión, donde dábamos la respuesta, fue el señor Rosendo Rivera. Y esos 2 señores eran abogados suyos. No fue tema tratado, señor juez. Estamos hablando de la reunión. Perdón. No al lugar, conteste. No
no eran abogados míos, eran representantes de los querellantes. O sea, abogados de los querellantes, ¿es correcto? Conclusivo. Al lugar, reformulé. ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Qué condición tenían ellos cuando estaban reuniéndose con Ricardo Martinelli? Repetitiva, señor juez. No lugar, conteste. En el caso del David Cueva era representante del querellante Rosendo Rivera. Cuando fuimos en la segunda ocasión, que fue el señor Rosendo Rivera y quien les habla, él iba en representación también de los querellantes y él a la vez era querellante, pero no eran abogados míos. Señor Dons, la mediación es algo permitido dentro del sistema penal acusatorio. Incidente no fue tratado, señor juez. Solo esperar que termine la pregunta. Ok, como no, señor juez. Repítasela. La mediación es un método permitido dentro de las partes del sistema penal acusatorio civil. Impertinente, este tema no fue tratado. Al lugar, no conteste. ¿Usted le hizo algún tipo de solicitud económica al señor Martinelli en esa reunión? Impertinente, no fue tema tratado. Al lugar. ¿Cómo pidió el señor Martinelli que se diera ese tiempo? Repetitiva. No lugar. Conteste. El señor Martinelli pidió la reunión. El señor Martinelli planteó, como he dicho ya en 2 ocasiones, que llegáramos a un acuerdo entre los querellantes y él para solicitarle al tribunal que se suspendiera el juicio por 1 mes o por 2 meses, para en ese periodo llegar a un acuerdo entre las partes. Eso fue lo que se planteó. Ahí no hubo en ningún momento un planteamiento de discutir temas sobre fondos, sobre dinero. En ese tema, en ese momento, era precisamente para ver cómo podía crearse un espacio por ese tiempo que he señalado para explorar entonces las posibilidades de un entendimiento con el señor Martinelli, que por supuesto estaba incluido el resarcimiento que solicitábamos los querellantes. Y que usted ha dicho que en ese momento no se habló de resarcimiento de fondos, ¿es eso correcto? Conclusiva, señor juez. Al lugar, no conteste. Usted indica que no se dio conversación de fondos, ¿es correcto? Sigue siendo conclusiva, señor juez. No lugar, conteste. No se discutió sobre el tema de dinero, se discutió fue sobre el tema de presentar esa carta y que incluso él daría un dinero si nosotros firmábamos esa carta. Si mal no recuerdo, ofreció $75,000. Si mal no recuerda es la expresión que usted acaba de utilizar, ¿es correcto? Repetitiva. Contestó. Recuerde las indicaciones. Señor Gómez, usted ha identificado una nota, una imagen en la cual se habla le preguntó el fiscal sobre un dinosaurio. ¿A cuántas personas se le identificaba por dinosaurios en el PRD? Impertinente. No lugar, conteste. Básicamente en ese momento a 2 personas, al doctor Francisco Sánchez y a mí. Usted ha indicado que a usted se le puso a escuchar un audio en la fiscalía. ¿Recuerda de qué fecha es ese audio? Impertinente. No lugar, conteste. No recuerdo la fecha exacta, licenciado. Usted ha indicado que a usted se le conoce por las siglas MD, porque personas se comunicaban con usted por las siglas MD. ¿En algún momento el fiscal auxiliar se había comunicado con usted por las siglas MD, sí o no? Impertinente, no fue tema tratado. Trató sobre las siglas MD, pero la pregunta sí es impertinente. Al lugar.
ver, me la repite, por favor. No conteste, no conteste. Ah, no. Usted le indicó en su declaración al fiscal que a usted lo conocían por las siglas MD, ¿sí o no? Impertinente y repetitiva, señor juez. No hay lugar, conteste. Se me conocía, sí, pero dentro del círculo en el cual me movía, es decir, en el partido, en la dirección del partido, en las comunicaciones en el partido, ahí se me llamaba MD o se me escribía como MD refiriéndose a mí. Mi pregunta fue si usted le indicó en la declaración jurada al fiscal auxiliar que a usted se le identificaba como MD, ¿sí o no? Repetitivo, señor juez, ¿no contestó? Él no contestaba la pregunta. Conteste. No. Usted le indicó al señor Ricardo Muñoz que a usted se le identificaba por las siglas MD, ¿sí o no? Ricardo Muñoz no fue mencionado en nuestro redirecto, señor juez. Estamos refiriendo al MD. Al lugar, no al lugar, conteste. No. Usted ha indicado que el señor Gustavo Pérez hizo alguna indicación de que 3 muchachos estaban bajo el control directo del presidente. ¿Es eso correcto? En el juzgado 16. Sí, señor. ¿En qué fecha hizo el señor Gustavo Pérez esa declaración? Impertinente, señor juez. No hay lugar, conteste. En el juicio que se desarrolló en el juzgado 16º contra el señor Gustavo Pérez y el señor Larus. Usted me indicó que el señor Gustavo Pérez no había rendido declaración durante ese juicio. ¿Es eso correcto? Confusa, señora juez. No hay lugar, conteste. No recuerdo si le dije eso y no recuerdo si él lo declaró, pero así estaba en sus testimonios. ¿En cuál testimonio? Ya está contestando. Continúe. En la pregunta que le hicieron en la fiscalía que llevó el caso. ¿La fiscalía le hizo preguntas en el juzgado 16? Conclusiva y repetitiva. No hay lugar, conteste. ¿En la cual? ¿La fiscalía interrogó a Gustavo Pérez en el juzgado 16, sí o no? No, me refiero a la fiscalía auxiliar. Entonces, ¿la declaración de Gustavo Pérez fue en la fiscalía auxiliar o en el juzgado 16? En la fiscalía auxiliar, y no recuerdo si en la declaración que él dio en el juzgado se habrá referido al tema, pero eso sí lo vi yo escrito donde él se refería en su declaración y además lo hizo públicamente también en declaraciones que dio a la prensa. Entonces le hago la pregunta. ¿Usted estaba al frente de Gustavo Pérez cuando él hizo esas declaraciones, sí o no? Confusa y repetitiva. No hay lugar, conteste. No. Usted indicó que usted pudo ubicar un correo de Balbina Herrera, ahora que la Fiscalía le acaba de hacer para ayuda a memoria el ejercicio. ¿Es eso correcto? Sí, señor. ¿Puede identificarme cuál correo de Balbina Herrera era ese? No fue tema tratado, señor juez. Sí, fue él hizo cuando le puso a refrescar memoria, ese fue el tema que contestó. Conteste, señor Don. ¿Se refiere al del dinosaurio? ¿A cuál se refiere usted? ¿Cuál fue el correo de Balbina? Si puede usted decirnos cuál fue el correo de Balbina que usted logró ubicar, sí o no. Ahora mismo no lo recuerdo. ¿Recuerda la fecha de ese correo? Tampoco. ¿Recuerda el contenido de ese correo? Impertinente. No hay lugar. Señor Doyes, cuando usted dice que ubicó ese correo de Balbina Herrera en la Fiscalía Auxiliar, ¿había alguna persona de la defensa de Ricardo Martinelli presente? Sí. Impertinente no fue tratado en el redirecto, señora presidenta. Al lugar, no conteste. ¿Usted no recuerda cuál era el correo? Repetitiva, señora juez. Al lugar. ¿Recuerda qué personas aparecían como emisor y receptor de dicho correo? Confusa e impertinente. Al lugar, conteste. No recuerdo.
La defensa no tiene más preguntas. Lo que corresponde ahora es el ejercicio del interrogatorio con la querella, señor Doens. Muy buenas tardes, tribunal. Muy buenas tardes, señor Michel Doens. Sé que ha sido un poco extenuante todo este ejercicio y yo solamente me voy a concretar a dos preguntas que estimo estrictamente necesarias. Señor Doens, en este acto de audiencia usted contestó que usted se catalogaba como un testigo no imparcial. ¿A qué se refiere con eso? Hombre, porque en la vida política hubo una confrontación con el señor Martinelli, una confrontación política, y de cierta manera en esa confrontación con los pros y con los contras que puedan existir, efectivamente yo me sentía afectado, como muchos otros compañeros más y muchas personas que querellaron, por las acciones del señor Martinelli. Y cuando yo hablo de imparcialidad, yo me refiero única y exclusivamente en el plano político. Yo entiendo que este es un proceso con una metodología, con una técnica que realmente hay que cumplirla. Y lo que he tratado de hacer es lo más veraz posible, lo más objetivo posible, y actuar de buena fe con la defensa, porque sé que también tienen que hacer su trabajo. Pero decir que yo soy un testigo que no tuvo problema con el señor Ricardo Martinelli en el plano político, realmente sería negar mi presencia aquí. Así que mi imparcialidad es en el plano político, mi imparcialidad no es en el plano personal, ni tampoco en la forma como se desarrolla este proceso. Yo creo que he sido veraz, objetivo, he colaborado con mucha paciencia con el interrogatorio del licenciado Vallarino, y en ese sentido he sido imparcial. Pero en el plano político, definitivamente que tenemos diferencia con el señor Martinelli, ya es allí a lo que yo me refiero, a la parte que pudiese calificarse de imparcial. Señor Michel Doens, usted señaló aquí que tuvo una reunión en el Renacer con el señor Martinelli, donde, tengo aquí apuntado, él le dijo, tú fuiste pinchado, pero estaba judicializado. ¿Qué cree o qué significancia tiene esa frase para usted? Confesión con fuerza especulativa. No le voy a contestar. La salida que dio el señor Martinelli, además inesperada, porque estábamos conversando sobre muchos temas, temas políticos, temas humanos, y por supuesto temas también sobre este caso, nació él de manera espontánea. Tú estabas pinchado, pero estabas judicializado. Yo no le pregunté en ningún momento al señor Martinelli por qué me pinchó, ni le pregunté, ni hice alusión al tema, sino que él de manera espontánea, en cierto momento de la conversación, me dijo, estabas pinchado, pero estabas judicializado. Ahí fue donde le conté, Ricardo, si yo estaba judicializado, preséntame la prueba de que había una judicialización, y yo sencillamente retiro la querella, porque mal puedo yo actuar entonces en contra de lo que dice la ley y de los procedimientos de la ley. Si estaba pinchado, demuéstrame la prueba. Nosotros hicimos la solicitud, por supuesto, de mucho tiempo atrás, si había judicialización sobre este proceso, y la respuesta fue negativa. Entonces, por eso que le dije, si tú tienes la prueba, preséntala, y yo retiro la querella. Señor Michel Doens, en vista de su respuesta, usted acaba de decir que hizo una solicitud y se la negaron. ¿A quién le hizo esa solicitud sobre si usted estaba judicializado? Al propio señor Martinelli.
En estos momentos, señora jueza presidenta, anuncia la querella que ha culminado el interrogatorio de las dudas que persistían hasta este momento. ¿Se va a agregar? Sí, señor Gómez. Haciendo alusión a esa conversa que usted indica con el señor Martinelli, usted me indicó hace un momento que nadie le había dicho quién había ordenado esa intervención, ¿es eso correcto? Sí. Y usted me está diciendo que hizo alguna verificación para saber si había sido judicializado. Sí. ¿Es eso correcto? Sí, señor. ¿Ante quién hizo usted esa solicitud? Esa solicitud la hizo mi abogado en la Corte Suprema de Justicia a la autoridad que le competía. ¿Qué le preguntó usted a esa autoridad? ¿Perdón? ¿Qué le preguntaron a esa Si autoridad? había existido algún caso de intersecciones sobre mis comunicaciones y si habían sido judicializadas. Se preguntó de manera específica en esa comunicación le voy a hacer una pregunta previa. ¿Cuál es su correo electrónico el que usted utilizaba? mdoens@hotmail.com, y tenía uno que realmente usaba muy poco, que era el Gmail, mdoens@gmail.com, que ahí fue donde estuvo la correspondencia con el señor David Murcia Guzmán, que es lo único que puede estar relacionado con este caso. Le pregunto, ¿en algún momento se le preguntó a alguna autoridad si el correo mdoens@hotmail.com había sido judicializado para intervenir, sí o no? Así como me lo plantea, debo responderle que no. ¿En algún momento se planteó si el correo mdoens@gmail.com había sido, si en algún momento se solicitó alguna certificación de si el correo mdoens@gmail.com había sido objeto de judicialización para intervención, sí o no? La respuesta es la misma, no. Le pregunto, ¿en qué dispositivos tenía usted el correo vinculado al correo mdoens@hotmail.com? Objeción impertinente, no se preguntó sobre dispositivos de nuestro interrogatorio. Estamos en el contrainterrogatorio, así que es amplio. Conteste, señor Ese Gómez. correo no existe. md@hotmail.com, eso no existe. mdoens@hotmail.com, Sí. ¿a qué dispositivos lo tenía usted vinculado? A mi computador. A su computadora. Sí, señor. Su computadora utiliza el número celular suyo, sí o no. ¿Me puede repetir la pregunta? Su computadora usa el número de celular suyo, sí o no. No, la computadora es una cosa y el celular es otra. Estamos claros en eso, muchas gracias. Denme un momentito. A ver, ¿puede usted decirme cuál era la marca de su computadora entre el año 2012 al 2014? Una Sony. ¿Una? Sony. ¿Puede decirme el modelo? ¿Perdón? ¿El modelo? No lo recuerdo. ¿En algún momento a ese dispositivo se hizo alguna inspección para determinar si había sido objeto de algún tipo de software espía, sí o no? ¿A esa en particular? A esa en particular. ¿Mi computadora? La suya. No, señor. Cuando usted fue a la Fiscalía Auxiliar, ¿usted llevó esa computadora Sony a la Fiscalía, sí o no? No, señor. ¿De qué computadora o en qué computadora hizo usted las verificaciones de los correos que usted encontraba o no encontraba en Fiscalía Auxiliar? En una computadora de la Fiscalía Especial que puso a disposición para que yo buscara mi dirección y buscara y cotejara si existía o no el correo. Si usted tiene su
nombre, su usuario, perdón, y contraseña, usted puede entrar a su correo desde cualquier computadora. Sí, señor. Señor Dons, cuando usted se refiere a la reunión que tuvo con Ricardo Martinelli en Renacer, ¿bajo qué condición emotiva estaba Ricardo Martinelli en ese momento? Yo no puedo hablar por el señor Ricardo Martinelli, cómo se estaba, el motivo. La reunión fue una reunión cordial, fue una reunión tranquila, fue una conversación entre dos personas civilizadas, pero su estado de ánimo, yo no le puedo decir cómo estaba su estado de ánimo, le puedo decir sobre como en qué ánimo se desarrolló la reunión, pero yo no le puedo decir internamente qué sentía el señor Martinelli. Yo pienso que hablamos con mucha franqueza, hablamos con mucha tranquilidad, y eso es lo único que le puedo decir, pero no le puedo decir cuál era su estado de ánimo. Él tenía condición de detenido, ¿correcto? Es correcto. Usted de querellante, ¿es correcto? Es correcto. Usted tenía a los abogados querellantes ahí presentes, ¿es correcto? No, señor. Había abogados querellantes Uno en una reunión y otro en otra reunión. O sea, en ambas reuniones hubo abogados querellantes, ¿es correcto? Sí, señor. Y Ricardo Martinelli no tenía abogado defensor al momento que ustedes tocaron estos temas, ¿es eso correcto? ¿A dónde? Ahí en Renacer. En Renacer, después se sumaron en la conversación la licenciada Jessica Canto y la licenciada Shirley, en ambas reuniones. Usted me acaba de decir que después, durante el momento que ustedes... Perdón, sí. Señor Dons, tiene que esperar que termine la Sí, pregunta, correcto. dar el receso para ver si la querella quiere... Perdone, señora presidenta, perdone, licenciado. No se preocupe. Durante el tiempo, señor Dons, que ustedes tuvieron la conversación esta que usted describe, ¿el señor Ricardo Martinelli tenía su defensa presente, sí o no? Sí, la tuve. ¿En qué lugar estaba? ¿Con nosotros? Ayer usted indicó que, el día que rindió esta declaración anterior, cuando le pregunté sobre el tema de la Fiscalía Auxiliar, usted me indicó que las abogadas se habían ido aparte, a petición... A petición del señor Ricardo Martinelli. Yo le dije que no tenía ningún problema que tuvieran las dos muchachas, pero sin embargo ellas tuvieron aparte. Después se incorporaron. Ahora no se perdieron nada al otro mundo. Y en la otra reunión estuvieron las dos, o una de las dos estuvieron presentes. ¿En cuál de las reuniones estuvieron presentes? En la segunda. En la segunda era cuando ustedes supuestamente traían la contestación, ¿es correcto? Eso es correcto. ¿En cuál de estas reuniones fue que Ricardo Martinelli dice usted que le indicó que a su entender usted podía haber sido pinchado, pero que eso estaba judicializado? En la primera. Y usted me dice que en ese momento no estaba alguna de las abogadas presentes. Eso es correcto. Y usted me indica a mí que Ricardo no le indicó qué conversación, ¿es eso correcto? ¿Qué comunicación había sido intervenida? No se lo indicó. No. Ni le indicó la fecha tampoco. Tampoco, señor. Ni le indicó el objeto. Tampoco. ¿Le indicó el interlocutor suyo, sí o no? ¿Perdón? ¿Le indicó quién era el interlocutor de la comunicación que podía haber sido intervenida, sí o no? No, señor. Señor Dons, hace un momento le pregunté si usted había puesto algún tipo de denuncia o de había acreditado eso documentalmente en algún lado. Usted me dijo que no. ¿Sabe si el señor Rosendo Rivera fue el que me dijo que estaba con usted? En la segunda reunión. Ajá. El que estaba en la primera reunión era el señor David Cuevas. David Cuevas. ¿Él consignó eso por escrito en algún lado que usted sepa? No que yo sepa. Y todo esto se daba dentro del contexto de conversaciones extrajudiciales, ¿es correcto? Eso es correcto. Contestó. Es correcto. Y lo que el señor Martinelli buscaba de esa reunión era poder tener tiempo para conversar con las partes, ¿es eso correcto? Comisión conclusiva. Al lugar, reformule.
Lo que le pidió el señor Martinelli fue tiempo, ¿correcto? Sí, señor. La defensa no tiene más preguntas. Señora jueza presidenta, vamos a hacer uso del redirecto sobre un único tema, que es el relacionado a la solicitud que se hizo a la Corte. Proceda. Señor Michel Doens, usted señaló que realizó una solicitud a la Corte. Le pregunto, ¿qué específicamente usted le solicitó a la Corte? Sí, Perdón, señor juez. Objeción, yo no he mencionado la Corte, no se mencionó la Corte. Pero sí fue respuesta del testigo. Conteste. Sí, la solicitud la hizo en ese momento mi abogado Roberto García Flores y fue, podríamos decir, una solicitud genérica si en algún momento había habido alguna solicitud para interceptar mis comunicaciones. Eso se hizo en la Corte Suprema de Justicia. Señora jueza presidenta, esa era la única duda que persistía, ha culminado el redirecto. ¿Defensa? Sí, señor juez, señor testigo, perdón. En relación a esa pregunta que le acaba de hacer la Fiscalía, ¿usted estableció algún lapso de tiempo sobre el cual se le preguntaba si en ese lapso se había judicializado algo en contra para intervenir a usted? No le entiendo bien la pregunta. A ver, esa solicitud que usted indica que se elevó a la Corte, indicaba, se le preguntaba a la Corte algún periodo de tiempo determinado. No. ¿Le dieron a usted respuesta? Tengo entendido que sí, de eso debe estar o reposar en los expedientes. ¿Y la respuesta tenía un periodo de tiempo determinado? No sé, la verdad que no recuerdo, licenciado. Y esa solicitud o esa solicitud que usted hizo, ¿se aportó como prueba documental dentro de este proceso? No recuerdo tampoco. ¿La contestación se aportó como prueba documental en este proceso? Objeción repetitiva. No lugar, conteste. Sí, la verdad que no recuerdo. Si se aportó, debe estar en los expedientes. Ya. Señora juez, la defensa con eso culmina con el contrarredirecto. Señor Doens, hemos culminado el ejercicio con usted, se le agradece su comparecencia. ¿Tiene alguna constancia de que estuvo estos días en este recinto? Puede solicitarse a la oficina judicial. Dígame. Tengo una petición, Presidenta. Ajá. Toda vez que yo soy parte de este proceso, terminada ya mi declaración, quisiera incorporarme al equipo querellante y tener participación en el mismo. Según el artículo 359 del Código Procesal Penal. ¿Defensa? Señora juez, para nosotros es completamente irregular que una persona pueda tener la doble condición de testigo y de querellante. Me parece que no es uno de los elementos que permite la ley ser quien presenta la querella, quien intenta probar algo y además participar como testigo acreditando hechos, ¿no? Pero sí queremos que quede en constancia y de audio la petición que se ha hecho, que es básicamente ser testigo y también el abogado. Un momento. Sí, disculpe, señora presidenta, sí, para eso nos permite brevemente, sé que la hora es avanzada. Con relación a la solicitud que hace el señor Michel Doens, nosotros consideramos pues que el señor Doens es abogado, él mismo ha dicho frente a ustedes en inmediación que en algún momento ha asumido su propia defensa. Considero que ya él, al quedar liberado, se le debe permitir poder mantenerse dentro de la sala de audiencias, y creo que en días pasados fue lo que en algún momento manifestó el tribunal respecto a la participación de los querellantes, que luego que podían culminar su presentación como testigos, podían entonces mantenerse en la sala. Gracias. ¿Qué le quiere agregar?
Sí, su señoría, solamente establecer dos consideraciones muy puntuales. La primera, que es un derecho que tienen todas las partes, especialmente las constituidas legalmente como querellantes, el estar presente en el juicio y sobre todo como abogado idóneo poder participar. El señor Michel Doens, desde un inicio de este proceso, sin entrar en mayores interioridades, ha sido una parte activa, un componente activo dentro de este proceso, y creo que es un derecho legítimo. Y en segundo lugar, igualmente rescataría, quizás con un poco más de precisión que lo ha hecho el fiscal, que cuando se acercaba el testimonio del testigo Stanley Mota, hubo una petición por parte del fiscal Alexis Medina, en la cual el tribunal interpretó que lo que se buscaba era que el testigo estuviera presente. En ese momento no se indicó si como querellante o como público, pero que estuviera presente dentro del recinto, y el tribunal estableció que una vez culminado el interrogatorio, perfectamente podía permanecer. Por lo que nosotros, rescatando el sentido de esas palabras, de esa posición del tribunal, nosotros pediríamos pues que se haga efectiva, es decir, se permita el derecho a que el testigo Doens, ya relevado de sus responsabilidades como testigo, pues pueda ejercer el rol de un abogado querellante, para lo cual está debidamente acreditado, constan sus poderes desde el inicio en el año 2015 dentro de este proceso en oficina judicial. Una vez escuchada la solicitud del señor Doens, quien es querellante legítimo en este proceso, de su intención de querer unirse al equipo legal de la querella e intervenir en lo que resta del juicio, debemos entonces hacer unas observaciones. Si bien es cierto lo que ha mencionado el licenciado Herrera, delegado, una solicitud parecida, porque no fue exactamente esa, fue esbozada por la Fiscalía en un momento determinado acerca de la intención de las víctimas de este proceso, una vez rindan su declaración, el poder permanecer en el recinto. Para el tribunal en este momento le indicamos que antes de rendir declaración no se podía, pero luego de ello sí se podía hacer, porque ustedes son víctimas. Uno de los derechos es que ustedes puedan conocer lo que está pasando en este juicio. Ahora bien, la solicitud va encaminada a que usted se incorpore a la mesa de la querella y una participación activa en el debate que se está dando. Al respecto, debo indicarle que esta solicitud en particular no es viable por la siguiente consideración. El artículo 359 del Código Procesal Penal nos habla acerca de la inmediación,
que todas las partes tienen que estar de manera ininterrumpida durante el juicio desde el inicio. Y este juicio inició en el mes de julio, el 21 de julio para ser más específico, y de ahí que este tribunal ha permitido que, como son equipos, tanto Ministerio Público, la querella, la defensa, se han intercalado para estar en las sesiones, pero han mantenido esa inmediación de lo que está pasando en el debate. Lo que no puede ser entonces es que, como usted no ha tenido esa inmediación, no puede entonces formar parte de la mesa de la querella en el sentido de actuar activamente en el debate, llámese interrogar o contrainterrogar, pero usted puede estar físicamente en el tribunal y si usted requiere hablar con ellos, darle alguna idea, usted lo puede hacer. Lo que no puede hacer es participar activamente. ¿Me ha comprendido? Sí, señor. Entonces sería su decisión. Si se queda físicamente o se sigue en contacto con la querella, ya es su decisión, pero el tribunal le permite estar para que pueda observar el desarrollo del juicio. Está claro, me parece bien. Y gracias, magistrada. Licenciado. Señora juez, solo como pregunta, de manera posicional, ¿habrá algún problema que se ubique en esta mesa? Sí, participar activamente como tal, ¿usted ha decidido? No tengo problema porque incluso en los juicios las víctimas siempre están con el abogado querellante, así que ahí no tengo problema. El detalle está cuando ya se vea eso, acuérdense que estamos guardando las medidas de seguridad y entre ustedes tienen que cuidarse. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bien. Señor Doen, se me olvida también decirle, bueno, recordarle porque ya se lo dije. Ahorita que salimos, si desea, hemos puesto la medida de seguridad de que sea por este recinto. Hay una salida alterna que le expliqué que se iba a aplicar para todos los testigos, tanto en Ministerio Público, querella como defensa, pero si la persona decide salir por la puerta principal, es bajo su responsabilidad, señor Doen. Dígame, señor Vallarín. Señora juez, una solicitud que queremos compartir con las partes. Realmente, bueno, primero yo en realidad ni siquiera me sentía bien terminando el contrainterrogatorio, pero además el licenciado Citón tampoco se siente bien, y como estamos a la 1 de la tarde y usualmente damos 2 horas y los viernes acabamos a las 4 de la tarde, queríamos explorar la posibilidad de que se diera la tarde libre y pudiéramos continuar el día lunes, porque lo que vamos a aprovechar es 1 hora y vamos casi, y tomando en consideración que también puso parte del tribunal, no se sentía bien, a ver si podemos aprovechar ese descanso, si se quiere, de aquí al lunes, porque lo que vamos a poder aprovechar de la tarde quizás es 1 hora, hora y pico, y eso sin receso. Entonces no sé si las partes pudiéramos estar de acuerdo en seguir el lunes, ¿no? Antes de correr el traslado a las partes, déjenme hacer una sola observación. Antes de correr de traslado a la defensa, a la fiscalía y a la querella, voy a hacer una observación para que de repente la tomen en cuenta. De ser viable dicha solicitud, y si ustedes aceptan el día lunes, entonces nos quedaríamos hasta las 6:30 para compensar hoy. Fiscalía. Señora Presidenta, usted habló. Usted dijo que 6:30 nos parece fabuloso, hoy nos podemos retirar y retomamos entonces el día lunes, en mi opinión,
y que sea lo más fluido posible para entonces de esa manera pues aprovechar el tiempo. Yo creo que no podemos ser tampoco como intervinientes en esta causa contradecirnos. Hace unos días peticionábamos que se podía extender el horario y nos parece pues que en efecto este es un juicio extenuante. Yo considero mucho a la licenciada Jennifer Saavedra, tengo un lugar en mi corazón, quiero que se mejore. Y bueno, retomamos entonces el día lunes a las 9 y si se podría sesionar hasta las 6:30, en nuestra opinión sería fabuloso. ¿Qué? Definitivamente no voy a hacer la nota discordante, no tengo ninguna objeción con esto, y es más, yo dependo del ejercicio probatorio de la Fiscalía, que es quien proporciona los testigos, al menos en esta etapa, así que no tenemos objeción y el lunes continuaremos. Yo sea claro, también me interesa la salud de mis colegas Vallarino y Cinicitón, espero que se mejoren también. ¿Qué opinan de lo que les indiqué de defensa? Porque ahí sí no sabían ustedes. No, señor juez, estamos plenamente de acuerdo con eso. Realmente sí ha sido un tiempo ya extenuante y de verdad que sí, pues sí preferimos el descanso hasta el día lunes. Muy bien, entonces vamos a terminar la sesión por el día de hoy y retomamos el día lunes a las 9, nuestras 2 horas de almuerzo, y nos quedamos hasta las 6:30. ¿Hora oficina judicial? 1:05 p.m. Muy bien, que tengan todos un buen fin de semana.